capítulo 10, versículo 35. Marcos 10, 35. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Todos juntos en el verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En esta noche vamos a continuar con la serie de enseñanzas a través de los libros de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a predicar basado en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Y el título del mensaje de esta noche es Creados para servir. Vamos a orar. Dios bueno y Padre celestial, gracias, porque es por tu gracia, Señor, que estamos aquí. Y Padre celestial, queremos vivir una vida de gratitud a ti, y queremos, como dice tu palabra en Hebreos capítulo 12, verso 28, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Padre, que podamos salir de aquí con un deseo renovado por servirte a ti. Trae edificación a tu pueblo, trae salvación alguna más en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Este segundo evangelio fue escrito por Marcos. Aunque Marcos no fue un apóstol como lo fue Mateo, siempre la tradición se le ha asociado con el apóstol Pedro, que sin duda alguna todos los eruditos concuerdan que fue Pedro la fuente que Marcos utilizó para escribir su evangelio. En Hechos capítulo 12, versículo 12, se menciona este hombre, Marcos, por su verdadero nombre, que era Juan. Juan, su nombre judío; Marcos, su nombre romano. Y este hombre llegó a ser conocido en la Biblia como Juan Marcos. Juan Marcos era hijo de una judía cristiana, donde su casa, ¿verdad?, esta mujer, su familia era adinerada, y su casa fue utilizada por la iglesia en Jerusalén para reuniones. Ahí fue donde la iglesia se reunió para orar por el apóstol Pedro, que estaba preso, ustedes recuerdan. Fue en esta casa donde los hermanos se reunieron a orar por Pedro, y Dios escuchó la oración de la iglesia, y Pedro fue liberado. Y Pedro fue a tocar esa misma noche, después que fue liberado por el ángel de Jehová. Tocó la puerta de esa casa, ¿usted recuerda? Fue la casa de Juan Marcos. Y este Juan Marcos también era sobrino de Bernabé, ese gran siervo de Dios, que fue compañero del apóstol Pablo en múltiples viajes misioneros. Y usted recuerda también que Marcos, más adelante, fue el causante de la ruptura entre Bernabé y el apóstol Pablo. Sin embargo, 11 años más tarde, el mismo Pablo mandaría a buscarlo a través de Timoteo, ¿verdad?, diciendo que ahora Marcos le era útil en el ministerio. Este hombre, Marcos, escribió este evangelio alrededor del año 64 después de Cristo, poco después de la muerte del apóstol Pedro en Roma a manos del emperador Nerón.
este Evangelio de Marcos fue escrito a todas las personas en general, pero en particular fue escrito para los romanos. Y esto lo sabemos porque Marcos utiliza muchas palabras latinas en su evangelio y también menciona a un tal Rufo como uno de los hijos de Simón de Cirene. ¿Usted recuerda quién fue Simón de Cirene? Ese hombre que llamaron los romanos para que ayudara a Jesús a cargar la cruz. Este hombre, Simón de Cirene, era padre de Rufo. Y este Rufo, ¿verdad? Me recuerda ese nombre a un perro que teníamos en la familia, llamado Rufo. Pero este Rufo se menciona en Romanos 16:13 como uno de los miembros de la iglesia en Roma. Así que no cabe duda que Marcos escribió su evangelio para la audiencia romana. ¿Cuál fue el objetivo o el propósito por el cual este evangelista escribe su evangelio? ¿Usted recuerda que dijimos la semana pasada que Mateo escribió con cuál objetivo su evangelio? Demostrar que Jesús era el rey de los judíos, demostrar que Jesús era el Mesías esperado por los judíos. El objetivo de Marcos fue demostrar que Jesús, además de ser el rey y el Mesías de los judíos, era el siervo de Jehová. El siervo de Jehová que he profetizado en Isaías, los capítulos 42 al 53 nos hablan de manera bien detallada acerca de este siervo de Jehová. Ahora, los judíos en aquella época malinterpretaron estas profecías y atribuía el cumplimiento de ellas no a una persona, sino a la nación de Israel. Para estos judíos, para los judíos, ¿verdad? En su mayoría creían que el siervo de Jehová era la nación de Israel, que Israel era el siervo de Jehová, que se describe en Isaías 42, 52 y 53. Sin embargo, el objetivo de Marcos es demostrar que los maestros religiosos de su época se habían equivocado y que este siervo de Jehová no era nada más que el mismo Señor Jesucristo. Cristo es el siervo de Jehová. Y note, por favor, las descripciones que se nos hace en Isaías capítulo 42, por favor. Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 4. Isaías 42, 1 dice el título, el siervo de Jehová. Dice el versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Les suena familiar esas palabras? He puesto sobre él mi espíritu. ¿Les suena familiar esa palabra también? Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesucristo y oyó esa voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Noten el verso 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. La característica singular de este siervo de Jehová es que iba a ser un siervo incansable. Iba a ser un hombre que iba a venir a cumplir la misión que el Padre le iba a encomendar, y eso solamente. Cristo vino de una manera abrupta, entró en este mundo en 33 años sin parar, cumplió toda la ley, cumplió todas las profecías, estableció la justicia en la tierra a través de su sacrificio y ascendió a los cielos. Cristo fue ese siervo incansable que no desmayó hasta que cumpliera la voluntad que el Padre le encomendó. Y es precisamente lo que Marcos destaca de Cristo como el siervo de Jehová. Marcos es un evangelio de acción. Mateo son muchas enseñanzas, muchas parábolas, muchos discursos del Señor, pero Marcos es pocas palabras y más acción, ¿verdad? Es un evangelio corto, se enfoca solamente en los hechos,
en las acciones que Cristo hizo en la tierra. No toma tiempo para detallar y profundizar en las parábolas y en las enseñanzas de Cristo. Son menos palabras y más acción. Y es increíble cómo continuamente se repite la frase o la palabra inmediatamente, al instante, enseguida, en el libro de Marcos. Y esta palabra, que se traduce como inmediatamente, al instante, en griego, es la palabra eutus. ¿Qué quiere decir eso? Inmediatez, rapidez. 42 veces se menciona esta palabra y lo que nos da la impresión que Cristo estaba siempre en la marcha. Cuando usted lee el Evangelio de Marcos, se da cuenta que Cristo siempre estaba trabajando. Dormía y se levantaba de temprano a trabajar y hasta la noche, y luego el otro día seguía otra vez sanando gente, predicando el Evangelio, enseñando a los discípulos. Cristo no paraba hasta cumplir la meta que el Padre le había trazado. Estaba enfocado. Todos sus años, todos sus días aquí en la tierra lo pasó ocupado en cumplir la voluntad del Padre. Y el mismo Señor Jesucristo se atribuye a sí mismo este rol del siervo de Jehová. En Marcos 10, 45, que leímos todos, Cristo dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta frase de Cristo resume todas las profecías del siervo de Jehová. Iba a ser un siervo que iba a venir a servir, pero no solamente a servir, sino también a entregar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que describe con detalles Isaías 53. El siervo sufriente de Jehová, que pone su vida en lugar del pecador. Ahora, en este pasaje de Marcos capítulo 10, encontramos varias lecciones que Jesucristo le da a sus discípulos y que también nos da a nosotros hoy día, muy importantes acerca del servicio. Así que vamos a volver a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El objetivo de Cristo al venir a esta tierra fue, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Servir. Su propósito, o uno de sus propósitos, fue servir a la humanidad, servir al hombre. No fue para reinar. La semana pasada vimos que Cristo no vino para reinar físicamente. Dijimos que la frase con la cual Él abrió su evangelio fue: arrepentidos porque el reino de los cielos, dice, se ha acercado. No está aquí, pero está más cerca. Con su venida, Cristo acercó a la humanidad el reino milenial, ese reino prometido, ese reino en el cual Cristo va a venir algún día y va a establecer paz por primera vez en el mundo. Cuando dice la Biblia en Isaías y otros pasajes que el león jugará con el cordero, el niño con la serpiente, y habrá una paz como nunca ha habido en este mundo, eso va a pasar, pero todavía no. La primera venida de Cristo acercó el reino. Y vimos que Cristo vino a reinar no físicamente, sino espiritualmente en el corazón de cada creyente. Amén. Y que la iglesia que es mencionada en Mateo es el reino de Cristo aquí en la tierra. Y Cristo está añadiendo cada día más personas a su reino. Y nos manda a nosotros a ser ¿qué? Embajadores del reino celestial. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Cristo no vino a reinar físicamente, Él vino a servir, y Él vino más aún a dar su vida en rescate por muchos. La palabra que Cristo utiliza en este pasaje para servicio o para servir no es la palabra griega doulos, que significa esclavo, una palabra que era muy usada por el apóstol Pablo, sino que la palabra que Cristo utiliza es la palabra diaconeo. Y la palabra diaconeo significa servidor, de donde proviene la palabra diácono,
¿verdad? Ayer elegimos nuevos diáconos, son nuevos servidores. Y esta palabra diácono tenía la idea de alguien que sirve a la mesa. Un mesero es un diácono. ¿Usted sabía eso? Diáconos, que ustedes son meseros aquí en la iglesia. Están para servir las mesas. Y estaba hoy con mi esposa comiendo, almorzando en un lugar, un establecimiento, y había un mesero que nos estaba sirviendo, ¿verdad? Y estaba pensando en esta palabra, diaconeo, servir las mesas. Usted recuerda en el libro de Hechos, capítulo 6, cuando se eligen los primeros diáconos, ¿cuál fue el objetivo por el cual se eligieron? Para servir las mesas, porque los apóstoles tenían que dividirse entre distribuir las ofrendas y las ayudas a los pobres y la comida en las mesas y predicar la palabra y enseñar a las personas. Entonces, ellos, para ser más eficientes, el Espíritu Santo los guió a ellos dedicarse solamente a las funciones prioritarias, que era la oración y la enseñanza de la palabra, y elegir hombres en la congregación que se encargasen de este trabajo de servir. Un mesero es alguien cuyo único trabajo y función, ¿qué es? Servir a los demás. Servir, están ahí para servir. Servir la comida, pero están ahí para servir. De manera que Cristo, siendo el Rey del universo, no vino a este mundo para ser servido, sino para servir. De igual manera, hermano y amigo, el hombre no fue creado para ser servido, sino para servir. El hombre fue creado para servir, no para mandar. Lo primero que el Señor nos enseña aquí es que el hombre no está en esta tierra para mandar, está para servir. Amén. El hombre fue creado para servir, no fue diseñado para mandar. ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmo 119, versículo 91, por favor? Salmo 119, 91. Salmos 119, verso 91, dice: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas, ¿qué hacen? Te sirven. ¿Sabía usted que todas las cosas Dios las creó para servirle a Él? Él no está ahí para servir a las criaturas. Las criaturas existimos para servir ¿a quién? Al Creador. Dios creó todas las cosas para que le sirvan a Él. Él no está para servir a las criaturas. Nosotros estamos para servir a Dios. Fuimos creados, diseñados con el propósito de servir a Dios. ¿Cuál fue la frase que Dios siempre repetía al final de cada día de la creación? Y vio Dios que lo que había hecho. Esa frase no solamente habla de calidad, habla también de eficacia. Es decir, de que Dios vio que era bueno lo que hizo, ¿verdad? Agradable. Pero también que Él vio que lo que hizo cumplió el cometido, el propósito por el cual Él lo hizo. Él creó el sol, ¿para qué? Dígame usted, a ver si usted sabe. Para alumbrar, dice la Biblia, ahí mismo el firmamento, y señorear en el día, dar calor. Y cuando Él hizo el sol ejecutó los planes de Dios, alumbró y dio calor. Perfecto, Dios dio lo que hizo, fue bueno. Y cuando Dios hizo al hombre, ¿cómo dijo? Y a la mujer. Y vio Dios que lo que hizo fue bueno en gran manera. De manera que Dios dio una conclusión, un veredicto, cuando hizo al hombre y a la mujer, vio que lo que había hecho fue perfectamente para lo cual Él lo había hecho. Y las cosas que Dios creó incluye también a los ángeles. Dice la Biblia en el Salmo 103 que los ángeles son ministros de Dios. Y la palabra ministro no significa, ¿verdad?, jefe, el ministro fulano de tal. No significa el mandamás, ¿sí o no? Bueno, por lo menos originalmente la palabra ministro
Es otra palabra, otra forma de diácono, de diaconeo, de dulos, es un servidor público, un ministro, un servidor. Y aunque la palabra hoy día no se utiliza, ¿verdad?, no se lleva a cabo el significado por el cual fue establecida esa palabra, sino que hoy día por el pecado el hombre ha abusado de esa posición. Pero la palabra ministro simplemente significa servidor. Alguien que está ahí para servir a los demás. Los ángeles son servidores, dice la palabra de Dios. Servidores primero para Dios, servidores también para los siervos de Dios. Y en Génesis capítulo 1, versículo 26, encontramos que inmediatamente Dios crea al hombre, le da deberes y responsabilidades, le da un trabajo al hombre. Dígame cuál fue el primer trabajo que Dios le dio al hombre. Soportar a la mujer, ¿verdad? No, mentira. No. No. Dios le dio el trabajo, ¿verdad?, de señorear la creación, ¿verdad? Dice la Biblia en Génesis 1:26 que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza de la mujer y le dijo señorear, ¿verdad?, los peces del mar y las bestias del campo y todo, ¿verdad?, las plantas, todo, señorear todo eso, ¿verdad? Le dijo también fructificar y llenar la tierra. Ahora, cuando escuchamos esa palabra señorear, a veces pensamos solamente en el punto de gobernar, pero la idea no era tanto gobernar como cuidar y administrar la creación. A veces pensamos, oh, Dios nos hizo para reinar, y yo lo he leído en teologías y en libros cristianos. No, Dios no nos hizo para reinar, Él es el rey. Nosotros somos sus siervos. Él nos hizo para administrar lo que a Él le pertenece. Nosotros somos administradores de la gracia de Dios, somos administradores de la creación. El hombre no fue hecho para reinar en el mundo, el hombre fue hecho para administrar lo que le pertenece a Dios, que fue que lo creó. El hombre no ha hecho nada en esta creación, solo que beneficiarse de la creación de Dios. El hombre nace y no aporta nada a este mundo, gasta y consume este mundo. Un mundo que Dios creó y que le pertenece a Dios, pero que Dios nos ha dado el privilegio de administrarlo para su gloria. Y eso lo sabemos porque en el capítulo 2 de Génesis, Dios va a detallar ese mandato de señorear y nos va a decir específicamente a qué se refería Él con señorear la creación, que es cuidar y administrar. Porque lo primero que Dios le dice a Adán cuando lo planta en el huerto es labra el huerto que yo he creado, ¿sí o no? O sea, lábralo, trabájalo, cuídalo. Y luego con los animales, trae a los animales, ¿para qué? Para que le pusieran nombres. Entonces ahí vemos que Dios no hizo al hombre para reinar en la creación. Dios hizo al hombre para servir a la creación que Él ha creado. De manera que el hombre fue creado para servir. Y de la misma manera que Cristo no vino para reinar, sino para servir, usted y yo hemos sido creados para servir, no para mandar. Pero también aprendemos una segunda lección en este pasaje de Marcos. Volviendo otra vez a Marcos, por favor, capítulo 10, Marcos capítulo 10. Y los versículos 35 en adelante dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué querían los discípulos con esta petición al Señor Jesucristo? ¿Querían servir? No. ¿Qué ellos querían? Estar más cerca del Señor para servir mejor al Señor. No. La idea de servicio estaba muy lejos de la mente de los discípulos. Todo el tiempo ellos estaban pensando en otra cosa y no en el servicio a Dios. Su mente estaba muy lejos de lo que era el ideal que Cristo quería al llamarlos a ser sus servidores y sus seguidores. Ellos hicieron esta petición, obviamente, porque querían poder y querían posición. El sentarse a la derecha y a la izquierda del rey simbolizaba posición alta, más alta en el reino, en la administración de ese rey, y el poder mayor.
Usted recuerda el ejemplo de Naamán, por ejemplo. ¿Recuerdan Naamán en Esther? Naamán quería ser el segundo, y era el segundo después del rey. Y él dice que el rey lo elevó al más alto posición en el gobierno y tuvo el mayor poder. Tanto así que la gente se inclinaba cuando Amán, se pasaba por las calles. La gente tenía que inclinarse porque él era el más alto funcionario de ese reino. Estos hombres, estos discípulos, Jacobo y Juan, querían posición y poder en el reino de Cristo. Y aunque ya habían pasado 2 años y medio aproximadamente con Cristo en su ministerio, todavía los discípulos no entendían claramente la misión del Señor en su primera venida a esta tierra. Ellos esperaban el cumplimiento inmediato del reino milenial profetizado en el Antiguo Testamento. Ellos veían a Cristo no como el siervo de Dios, sino como el Mesías solamente. Ellos no veían la misión completa de Cristo, que Cristo vino a poner su vida en rescate por muchos, que Cristo vino a servirnos a la humanidad. De manera que estos discípulos continuamente estaban disputándose quién iba a ser el mayor entre ellos. ¿Usted recuerda eso? Continuamente. Miren, en los capítulos anteriores, capítulo 8 de Marcos 8:31, la primera vez que Cristo le anuncia a sus discípulos acerca de su muerte en la cruz, en Marcos 8:31, y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía ¿cómo? Claramente. Pero estos hombres estaban cegados. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Y qué le dijo Pedro? Excelente, Señor, te vamos a apoyar con lo que tu misión, estamos 100% de acuerdo contigo. Eso fue lo que dijo Pedro. Señor, ¿qué pasó, Señor? Mira lo que dice el versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió. Aquí no se nos da el detalle de lo que Pedro dijo, pero en el pasaje en Mateo, que es paralelo, sí nos dice que Pedro dijo: Señor, no te acontezca eso, Señor, no te voy a dejar ir. Y Cristo dice: apártate de mí, Satanás, dice aquí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ahí vemos la famosa frase de Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer primero? Níguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. De manera que Cristo está hablándole claramente de su misión. Yo no vine a reinar físicamente, yo vine a poner mi vida en rescate por muchos. Y Pedro dice: no, Señor, pero Señor, los planes que tenemos contigo y con nosotros es de reinar, no de ser asesinados. Y mira también en el capítulo 9 de Marcos capítulo 9, verso 31. Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputabais vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Óigame, pero el Señor, segunda vez que le dice para qué Él vino y qué es lo que va a hacer, y esta gente está pensando en otra cosa, no están poniendo su mente y su enfoque en las cosas de Dios, en el reino de Dios. Ellos están pensando en su propio reino. Ellos están pensando en los beneficios que ellos van a obtener por ser asociados o discípulos de Cristo, del Mesías. Y estaban discutiendo entre sí quién iba a ser el mayor. Y ahora en esta ocasión de Marcos capítulo 10 que ya leímos, nuevamente Jacobo y Juan
le piden a Cristo esto. ¿Y por qué Jacobo y Juan? Porque anteriormente, usted recuerda que Cristo le dio a Jacobo, a Juan y a Pedro el privilegio de la transfiguración. ¿Usted recuerda? Jacobo, Pedro y Juan estuvieron con Cristo cuando Cristo se mostró en su gloria. Ellos vieron la gloria de Cristo, las transfiguró delante de ellos y ellos entendieron, pero nosotros somos ¿qué? ¿Somos los favoritos? Pues nosotros somos los más indicados de estar en la mayor posición y tener el mayor poder entre los discípulos. Hermano, estos discípulos, sus motivos en seguir a Cristo todavía no habían sido purificados. Todavía sus motivos eran carnales y terrenales. Y vemos que estos discípulos, con su petición, buscaban posición y poder dentro del reino. Pero hermano, estos deseos, esta búsqueda de poder y de posición no proviene de Dios, sino del maligno. Esta búsqueda de posición y poder no proviene de Dios, sino del mundo. Mira lo que dice Dios en Jeremías 45:5. Jeremías 45:5. Dice, y tú buscas para ti grandezas. Estamos ahí, Jeremías 45:5. Y tú buscas para ti grandezas. ¿Qué dice Dios? No la busques. Porque he aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares donde fueres. Le dice Dios a Baruch, y Baruch era siervo de Jeremías. O sea, tú estás buscando con servir a Jeremías y estar en el ministerio buscando grandeza. No la busques. Porque servir a Cristo, o sea, tú no puedes querer servir al Señor en busca de grandeza. Tú que estás buscando grandeza, no la busques. ¿Qué le pasó a Gehazi, el criado de Eliseo? Buscando riquezas, buscando poder, con Naamán el sirio, Dios lo castigó. Porque este deseo desmedido, este deseo desesperado, ansioso por obtener el reconocimiento y obtener posición y poder, no proviene del Padre, proviene de otra fuente, y la Biblia es clara, proviene del maligno. ¿No fue eso lo que dijo Cristo a Pedro? Aléjate de mí, Satanás. Porque no pones, él no estaba hablándole a Pedro, le estaba hablando a Satanás que estaba detrás de Pedro. Porque no pones tú, Satanás, la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El maligno no puede poseernos, amén. Los demonios no pueden entrar a nuestro corazón, porque Cristo mora y reina en nuestros corazones. Pero pueden plantar en nuestros corazones deseos pecaminosos, amén. Ellos pueden poner sentimientos, deseos en nuestros corazones impuros, aún en la obra de Dios. Y tenemos que estar atentos y alerta a eso. No fue ese deseo de grandeza y poder lo que llevó al maligno a su caída y condenación. Por eso que se le aconseja a los pastores que no sean neófitos, para que no se envanezcan y no caigan en la condenación del maligno, dice la palabra de Dios. Que por su envanecimiento, ¿verdad?, su orgullo, ¿verdad?, cayó del cielo, ¿verdad?, cayó de su posición. Pero dice la Biblia también en Primera de Juan, capítulo 2, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que no proviene del Padre, sino del mundo. Esa vanidad, hermanos, no proviene de Dios, sino del mundo. ¿Qué pasa cuando los hombres buscan desesperadamente posición y poder? Dígame usted, ¿qué pasa cuando personas en las empresas, en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, se enfrascan en una carrera
por alcanzar poder y posición. ¿Qué pasa cuando eso pasa? ¿Qué sucede cuando eso ocurre? Mira lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, ¿qué hicieron? Marcos 10, 41, cuando lo oyeron los 10, el resto de los discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Qué causó en el grupo este deseo desmedido de poder y posición? Conflicto, problemas. Ahora, esta gente no estaba molesta porque entendían que lo que Jacobo y Juan pedían estaba equivocado. Estaban molestos porque a ellos no se les ocurrió primero. Porque todo el tiempo estaban disputando quién iba a ser mayor. Y estos vivos se adelantaron. Y estaban molestos con ellos por eso. No porque ellos estaban defendiendo a Cristo. Y Cristo, que sabía los corazones, les confrontó con la verdad. Hoy día usted ve en las empresas una competencia, ¿sí o no?, desleal, ¿verdad? Gente tronchando el camino de otro porque ellos quieren llegar a la cima a como dé lugar. Yo he estado en empresas, ¿verdad?, poco tiempo, pero he estado en empresas y he sufrido eso. Gente que ha querido difamar a uno para ellos lograr congraciarse con el jefe y poder conseguir una posición superior. Una competencia en la sociedad, en la familia, entre los hijos, en las iglesias, por el deseo de alcanzar poder y posición. Pero ¿qué le responde el Señor Jesucristo a estos deseos pecaminosos e impuros de sus discípulos? Versículo 42 dice: mas Jesús, llamándole, le dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? En el mundo suceden estas cosas. En el mundo los grandes y la gente del mundo busca poder y posición a como dé lugar, para ellos abusar del poder y hacer que otros les sirvan y hagan su voluntad. Pero no será así entre ustedes. Hermanos, si el mundo camina así, no debe ser así entre los hijos de Dios. Amén. Eso ni aún se nombra entre nosotros, hermanos. Que haya esa competencia desleal, que haya ese deseo, esas ansias por poder y posición. En otras palabras, hermanos, en el reino de Cristo, la posición y el poder deben ser usados únicamente, escuche bien, como plataforma para servir a Dios y a los demás. Lo que Cristo está enseñando a sus discípulos es que el poder y la posición deben ser usados únicamente para servir a Dios y para servir a los demás. Mira lo que dice Cristo en el versículo 40. Dice: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Y quién es el que ha preparado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo? Dios el Padre. De manera que Dios a quien quiere le da ¿qué? Posición y poder. Él lo tiene preparado para personas con el objetivo de que usen ese poder y esa posición que le ha sido dado por Dios para servirle a Él y servir a los demás. El poder y la posición deben ser usados únicamente para servir a Dios y a los demás. Y todos los miércoles usted y yo oramos como iglesia por dos generales, ¿verdad? El general Alburquerque y el general Cáceres. Y reconocemos, ¿verdad?, como ellos también han reconocido, que quien lo puso ahí no fueron ellos, sino Dios. Y si Dios lo puso ahí, con algún plan y propósito Dios lo puso. Amén. Y oramos para que ellos usen ese poder y esa posición que se le ha sido otorgado por Dios para usarlo para el beneficio de Dios y su reino y para el beneficio de otros. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personajes que Dios le dio poder y posición
no para su propia gloria, sino para la gloria de aquel que se los dio. Por ejemplo, Génesis capítulo 50. Génesis 50. Tenemos aquí el ejemplo de José. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué está diciendo José aquí? Que José entendió por qué Dios le dio poder y posición. ¿Para qué? Para mantener con vida a su familia, para poder llevar a cabo los planes de Dios a través de él. Otro ejemplo en la Biblia, Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Note esto. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. No te confundas, Esther. Dios te puso ahí para usarte en beneficio de su obra y beneficio de otros. Y podemos seguir mencionando otros ejemplos. David, dice la Biblia en Hechos 13:36, que él sirvió a su generación. Moisés, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, que Moisés fue establecido por Dios en la casa de Israel, y Moisés fue un siervo fiel de Dios en la casa de Israel. No se menciona que Moisés fue un legislador ni que fue un gran líder, se menciona que fue un gran siervo de Dios. Y hermanos, es posible que este enfoque de Marcos, de Cristo como siervo de Dios, resultara chocante e impactante para los romanos que estuvieran leyendo este evangelio. Porque ¿quiénes eran los romanos? Eran los que ostentaban el poder en el mundo. Los romanos con su imperio habían logrado poder y gloria inigualable. Y para ellos era chocante que este rey, esta figura tan poderosa como Cristo, el Mesías, no usara ese poder para gobernar y ser servido, sino para servir a otros, y más aún para poner su vida en favor de otros. Y por eso Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 13 que debemos someternos a toda autoridad humana, porque ellos han sido establecidos ¿por quién? Por Dios. Y Pablo llama a las autoridades magistrados y le dice a ellos, los romanos, que estos magistrados, estos romanos, eran servidores de Dios para el bien. Varias veces Pablo menciona la palabra servidores. Estos ¿verdad? Magistrados, estas autoridades fueron puestas por Dios para el beneficio de otros, no para mandar ni para abusar de su poder, sino para ser instrumentos de Dios para el bien. Y hermanos, si usted y yo, Dios nos ha dado en alguna medida posición y poder en alguna área de la vida, es para usarlo, para servirle a Él y servir a los demás. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios. En Efesios el Señor nos presenta varias posiciones de poder e influencia en el mundo. Y Dios nos dice cómo un cristiano debe utilizar esa posición y ese poder que Dios le ha dado. En Efesios capítulo 5, versículo 23, Dios le habla a los esposos y le dice: porque el marido es cabeza de la mujer. No cabe duda que el hombre es el líder del hogar, amén. Tan flojos los hombres. No, increíble esto. No cabe duda que el hombre ha sido establecido por Dios como la cabeza, el líder del hogar.
Las mujeres oyeron más que los hombres, increíbles. No cabe duda que Dios ha puesto al hombre como la cabeza del hogar, pero no fue para pisotear a la mujer, no fue para abusar de su poder, fue para usar su poder y su autoridad en servicio a su mujer. Dice aquí, describe cómo el marido debe amar a la mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, amén. Él es el líder de la iglesia, pero Él está ahí para servirnos a todos nosotros. Porque la cabeza está puesta para servir, no para mandar ni abusar de su poder. En Efesios capítulo 6 se menciona a los padres. Efesios 6, 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres no están ahí para abusar de sus hijos, ni para presionarlos, no están ahí para provocarlos a ira, maltratarlos, están ahí para criarlos, para servirle a ellos en disciplina y amonestación del Señor. Los empleados, Efesios capítulo 6, versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. A los jefes, patrones, versículo 9, y vosotros amos, haced con ellos, con los empleados, con los siervos, lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. No importa, y bueno, pastores también, en el capítulo 4 dice la Biblia que Dios estableció pastores y maestros, ¿con cuál objetivo? Para mandar a los hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, para servir a la congregación. No importa la posición que tú tengas en la vida, recuerda que esa posición tú no te la ganaste, tú no la heredaste, Dios te la dio. Y te la ha dado para tú servir a los demás y servirle a Él. Porque hay padres que sirven a sus hijos, pero no sirven a Dios. Hay padres que están para agradar a sus hijos, pero no para agradar a Dios. No, debemos en primer lugar servir a Dios y luego servir a los demás. Lo que Dios nos dio es para servirle a Él y servirle a los demás. La posición, el poder debe ser usado únicamente para servir a Dios y servir a los demás. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que Cristo vino no para ser servido, sino para... Y el apóstol Pablo más adelante en Filipenses capítulo 2, versículo 5, va a decir, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermano, Cristo es nuestro modelo supremo de servicio, ¿sí o no? Cristo nos dio un ejemplo, no solamente nos enseñó, Él mismo fue un ejemplo de servicio. El mayor ejemplo de servicio fue Cristo. Y lo que Dios quiere, hermano, que ese mismo sentir, que la palabra original es pensamiento, mentalidad, que tuvo Cristo, ese pensamiento que lo llevó a Él a venir a esta tierra y hacer el sacrificio máximo en la cruz. Dios quiere que tú y yo hoy día tengamos en el siglo XXI el mismo pensamiento y sentir que tuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. De que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y esa mentalidad tú y yo tenemos que dejar que penetre en nuestro corazón, en nuestras mentes, y que sea lo que nos mueva todos los días a hacer las cosas no para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio del reino de Dios y para el beneficio de los demás. Y mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Versículo 3, Filipenses 2, 3. Partiendo de esta premisa, Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo no solamente nos enseñó lo que es un servidor, lo que es un siervo. Él nos dio ejemplo en su vida de un siervo de Dios. Número 1, aquí encontramos en Filipenses capítulo 2, verso 6 en adelante, que Cristo, para poder servir a los demás, tuvo primero que humillarse. Filipenses 2, 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Y la palabra a sí mismo, voluntariamente se humilló. Para poder servir a los demás, tenemos que humillarnos, hermano. No importa quién sea. Cristo sirvió a leprosos, ¿sí o no? Paralíticos, a niños, a gentiles, a mujeres, a ancianos. Él no tuvo que ver, Él se humilló para servir a los demás. Y ¿saben qué, hermanos? Después de esta ocasión con los discípulos, ¿usted cree que los discípulos aprendieron la lección? No aprendieron la lección. Pues nos dice que más adelante, en la cena final, en la última cena, ¿saben qué estaban disputando los discípulos? Todavía. ¿Quién de ellos iba a ser el mayor? Y es ahí cuando Cristo se levanta de la mesa, coge una toalla y se humilla a servir los pies, a limpiar los pies, a lavar los pies de sus discípulos. Óigame, como que era el ejemplo más claro que Cristo pudo encontrar para mostrarle de una vez por todas que Cristo no vino para ser servido y que sus discípulos no están en este mundo para ser servidos, sino para servir a Dios y servir a los demás. Y Él mostró con su ejemplo, humillándose hasta la forma de siervo. El esclavo más bajo en la sociedad de aquella época era el que lavaba los pies de la gente que entraba a la casa. Cristo, estando en la condición de siervo, se humilló más aún a sí mismo. Para poder servir a otros, tenemos que humillarnos. Para poder servir a los demás, tenemos que sufrir. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, para poder servir a los demás, tuvo que sufrir, tuvo que morir. Pero qué hermoso, hermanos, que aunque Cristo tuvo que sufrir, morir y humillarse para poder servir a otro, al final Dios el Padre los exaltó sobre lo sumo. Amén. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Cristo, por servir a los demás, fue exaltado por el Padre. Él dijo, el que me sirve, mi Padre le honrará. Sí es cierto que hay que humillarse, sí es cierto que hay que sufrir para servir a Dios y a los demás, pero al final Dios siempre exalta. El que se humilla será exaltado. Ese Cristo que se humilló hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo por el Padre. Y hermano, cuando tú y yo nos enfocamos en servir a Dios y a los demás, Dios al final siempre bendice a sus siervos. Dios siempre exalta a sus siervos. Cristo es nuestro mayor ejemplo de servicio. Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Padre bueno, Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos pone los pies sobre la tierra, Señor. Tu palabra nos ayuda a no pensar de nosotros más allá. Nos da un concepto balanceado de quiénes somos delante de ti y de los demás. Pablo dijo, tengan a los hombres como siervos de Cristo. Padre, tú nos has puesto en esta tierra para servir, no para ser servido.
Pero todo el que sirve, todo el que quiere ser grande, debe ser siervo de todos, pero todo el que sirve es exaltado. Tú reconoces siempre a tus siervos. Y Padre Celestial, que podamos vernos a nosotros mismos como tú nos ves, simplemente siervos. Que como tú hemos venido a esta tierra para servir. Padre, pon este sentir que tuvo Cristo aquí en la tierra en nosotros hoy día, para que podamos llevar a cabo, Señor, tus planes a través de nuestras vidas, para que tu reino sea establecido, no el nuestro, en esta tierra, a través de nosotros, Señor. Todo ojo cerrado, cabeza inclinada. Vamos a pedir al pastor que pase por aquí con la invitación.